puede ser un concepto, pero que en fin es un concepto operativo, que es el User Generated Content, o el contenido de formación creado por el usuario. ¿Por qué hablar de esto? Porque el contenido está en el corazón de la formación digital. Pero hoy, ¿cómo podemos hacer para crear contenidos más rápidamente? ¿Cómo poner el usuario, el empleado dentro de su propia formación? ¿Cómo acompañar todos estos cambios? Si no, me voy a encargar de eso, no te preocupes. Entonces, ¿cómo con este contenido podemos contestar a las necesidades de las empresas, tener contenido apropiado a los procesos, a los productos y tenerlos rápidamente, porque el mundo cambia rápidamente? Pues la contesta es el contenido creado por el usuario, y en esta presentación vamos a ver qué hay en este tema, cómo acompañarlo dentro de una empresa y cuáles son los cambios en las interacciones dentro de una empresa relacionados a estos contenidos. Faltan unos. Primero hay la videocaptura, que está aquí. La videocaptura es la revolución de la formación, porque todos nosotros hemos empezado a buscar cursos o informaciones en YouTube para capacitarse sobre cosas de la vida de todos los días, cómo reparar una máquina, cómo utilizar un software. Y la videocaptura de una persona hablando o haciendo un proceso utiliza las tradiciones de transmisión de conocimiento, que son el gestual y la parte oral. Como lo dice Confucius, yo veo, olvido, escucho, lo contengo, pero lo hago y lo sé hacer. La idea de la videocaptura es que con las aplicaciones que hay hoy, incluyendo SkillCache, podemos capturar conocimiento de las empresas y añadir informaciones para grabar rápidamente el conocimiento de las empresas. Imagino que ¿quién conoce este juego aquí en la sala? Bueno, espero que era mejor. Pero cuando fue joven jugaba a un juego que se llama Lego, que son los bloques. Son bloques y, bueno, tengo una mitad de los bloques a utilizar. Hoy, lo que podemos hacer con este conocimiento es la co-construcción infinita. Porque si yo busco un conocimiento dentro de mi empresa, pero que no está, yo puedo crearlo con un video, con un módulo de formación, pero lo puedo crear solo, pero puedo trabajar también con nosotros. Y vamos a ver las interacciones que cambian. Y no hay límites, porque no tenemos límites de almacenamiento en los computadores. Podemos crear videos, podemos crear todo lo que queremos, editarlo, cambiarlo, no tenemos límites. Y tenemos que apoyar esto dentro de las empresas. ¿Y cómo apoyarlo? Es dar asistencia, y es el papel de los Chief Digital Officers, pero también de los recursos humanos y los responsables de formación, es asistir a los empleados para involucrarse dentro de la formación en las empresas. Es decir, cuando saben algo, cuando quieren transmitir algo, trabajar y ser asistido por los recursos humanos o el responsable de formación para después tener autonomía. Y autonomía es como el Google Car, solo tenemos que entrar a la dirección y él va directamente. La idea es que cuando vosotros, y lo veremos en la parte de las interacciones, tenéis necesidades de formación, podéis tener confianza en los empleados para crear y añadir conocimiento y valor a todo esto. Las interacciones. Pues ha cambiado mucho desde las etapas tradicionales en procesos de entrenamiento. Al principio teníamos los managers que tienen las necesidades operativas. Tenemos 6 etapas hasta la formación del alumno o del empleado. Primero,
él, de los recursos humanos, se encarga de evaluar cuáles son las competencias que hay que subir en todos los empleados. Pregunta responsable de formación, pues tú, por favor, define tus objetivos de formación, cuáles son tus objetivos que tienes que transmitir, y él trabaja con el experto, especialmente internamente con los procesos, con las máquinas, con todo lo propio de la empresa para desarrollar material de formación, que puede ser video, que puede ser texto, que puede ser imágenes, PDF, bueno. Después el formador se encarga de crear los soportes pedagógicos para dar toda la estructura pedagógica del conocimiento y animar la formación. Y en fin, el alumno puede progresar y desarrollar sus competencias con esto. Pero hemos preguntado a 6 personas diferentes estar en este modelo. La primera revolución del contenido creado por el usuario es que, bueno, tenemos un mismo usuario que de un día a un otro puede ser un formador, puede ser un alumno, puede ser un experto de su asunto. Entonces, él, de los recursos humanos, trabaja con el responsable de formación, pero va a preguntar a la misma persona tener un perfil diferente. Y siempre contesta a las necesidades operativas. La transformación real es que hoy el usuario va a crear contenido, va a tomar una captura de pantalla de algo, va a crear una video dentro de su empresa, de su conocimiento, y ponerla en las redes sociales, en la plataforma de formación, y con la curación y todas las posibilidades del aprendizaje social, con los likes, con el comportamiento, esta información, bueno, no viene del manager, no viene del responsable de formación, pero en fin, todos trabajando juntos. Y esto es una revocación total de lo que conocíamos antes. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer con esto? ¿Cómo acompañar? ¿Cómo podemos hacer? Y es el tema de la slide siguiente. Es, ¿qué va a hacer el responsable de formación? Bueno, para mí, nuestra visión en Talentsoft es que con las soluciones hay que hacer 2 cosas, 2 nuevos trabajos para el responsable de formación. Primero, Community Manager, y segundo, toda la parte de evaluar el contenido y crear también. Lo vamos a ver después. ¿Por qué Community Manager? Porque hemos visto que el contenido creado por el usuario puede ser un contenido, pero puede ser curación de algo que existe en la nube, que existe en otras partes. Hay una parte de creación y una parte de curación. El responsable de información tendrá que ver los contenidos que tienen sentido, reutilizarlos, ponerles dentro de caminos de formación y también hacer un poco de animación, porque el responsable de formación tiene también que acompañar todo esto. No viene automáticamente, es un poco como Facebook, hay que dar un poco de dinámica. Esto es hacer con el Chief Digital Officer en toda la parte de transformación digital. La segunda parte, 81% de las empresas, con el estudio que hemos hecho en 2017 con Talentsoft, quieren integrar la creación de contenido internamente. Esto significa que, bueno, hay trabajo para los que crean contenidos, ¿cierto? Pero también hay mucho que hacer y no hay solamente que detectar, evaluar contenido creado por el usuario, pero también crear contenido que tiene valor y que puede certificar, que puede realmente tener toda la valor pedagógica en la formación continua. Así es evaluar y crear. En fin, y como conclusión, ¿por qué apoyar el User Generated Content? Si tenéis que grabar una cosa, recordar una cosa de esta presentación, son estas 4 cosas. ¿Por qué os permitirá avanzar y por qué os permitirá tener empleados involucrados en la empresa? Es que, primero, el contenido creado por los usuarios, por los empleados, es un contenido operacional. Como lo he dicho al principio, el User Generated Content puede ser un concepto que es un poco difícil de entender, pero en fin es operativo, que va a contestar las preguntas de cada día de los empleados.
es espontaneidad. Y es así que permite a cada empleado encontrar su singularidad, cuál es su papel, cuál es su perfil en la empresa. Es que así puede ser detectado por los otros de la empresa porque tiene un conocimiento y lo hace así, porque las herramientas, las plataformas lo permiten. Proactividad, bueno, es un poco relacionado a la espontaneidad, pero una vez lanzada la máquina, pues van a crear automáticamente y van a compartir y funciona casi de manera automática. Y después la masificación. Un gran problema del digital learning es que el contenido es obsoleto súper rápidamente. Que creo algo, pero el año que viene no tiene sentido porque ha cambiado mucho. Con la masificación, mis empleados van a crear un montón de cosas y yo puedo seleccionar cuál es importante para reutilizarlo y dar lo más importante. Pues espero que les dice algo todo esto. Para nosotros es una cosa que intentamos poner en todas nuestras funcionalidades, es cómo el empleado, cómo el usuario puede realmente encontrar su plaza dentro de la empresa y la creación de contenidos generados por el usuario es una manera de... Gracias a todos.